grupo de hoy empezó a tocar cuatro venezolanos con su papá cuando tan solo tenía 6 años en su isla natal de Aruba. Fue descubierto por Johnny Ventura en la década de los 70 y se fue para Santo Domingo. A Robert Yandor le dicen el hijo adoptivo de la República Dominicana. Él cantó, arregló y tuvo muchos hits con, entre otros, Los Hijos del Rey, con Johnny Ventura y su Combo Show, y también grabó con Juan Luis Guerra, Wilfrido Vargas y muchos más. Robert Yandor está muy agradecido por todo lo que aprendió con su mentor y maestro Johnny Ventura y por todo el cariño y el calor que siempre recibe de, entre otros, los dominicanos. Gracias a ti por compartir, darle like y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Bienvenidos a Goriaca en español. Yo nací en Aruba. Soy de la isla de Aruba, entonces mi papá de Curazao y mi mamá de Aruba. ¿Qué hacías de niño? ¿Con qué jugabas? ¿Cuáles eran las cosas que te intrigaban? Me gustaba la pelota, jugar béisbol, jugar softball, fútbol. Tú sabes, el deporte siempre ha sido algo para nosotros en la vida desde pequeño, porque ¿qué había en esa época? ¿Me entiendes? Y hoy en día, mira cuán grande es que uno puede lograr tantas cosas en este mundo con los deportes. Pero también te interesaba la música. Yo empecé pequeño porque mi papá era músico, tocaba guitarra y tenía un par de hermanos más que son más grandes que yo, que tocaban también. Entonces a mí se me llegó eso, me entró en las venas y hasta el día de hoy me quedé como un músico. Yo lo tengo como mi trabajo. ¿Y tu papá te apoyaba cuando veía que tenías talento? Mi papá, que yo lo tenga en la gloria, hablaba mucho conmigo. Yo me acuerdo como el día de hoy, hablaba demasiado conmigo, me decía las cosas que él quería siempre que yo hiciera algo con la música. Y mira, él murió tan joven y no vio nada de mis éxitos en la vida como músico. Pero te guía desde arriba, que lo tengo seguro. Ahí seguro que sí. ¿Con qué soñabas cuando eras niño? Naturalmente, pelotero también, porque yo veía los Yankees jugar por las emisoras, transmitían eso, la época de Bob Canel. Entonces, 6, 7 años ya tenía yo ganas de ser un pelotero, porque yo oía hablando de Mickey Mantle, esa gente que es mi héroe hasta el día de hoy. Entonces, si no hubiese sido músico, hubiese sido deportista. A lo mejor. Probablemente. Ha sido así. ¿Con cuántos años empiezas a tocar formalmente en grupos? Yo empecé en grupo prácticamente. Mi hermano Frank fue un día a casa, me buscó para ir a tocar un grupo de aguinaldo que se llamaba Las Blancas Palomitas. Y así empecé. Yo tenía como 8 años, me parece, por ahí. Yo empecé, tocaba yo el cuatro venezolano. Y después de ahí nació todo en mi vida. ¿Cuántos hermanos son? Nosotros, yo ni te digo, porque en la época no había televisor, ¿me entiendes? Éramos 13, no te asustes. Okay. Entonces dos murieron temprano y se quedaron los 11 hasta unos 6, 7, 8 años atrás. Después de ahí murieron 4 más. Ahora nosotros nos quedamos lo que está. Una familia bien bonita, reíamos mucho. Mira, los que ya no están, a veces uno se acuerda de las cosas y uno se ríe. ¿Qué estudiaste? Yo fui a la escuela naturalmente en las primarias. De las primarias yo pasé a estudiar a una escuela donde practica todo lo que es trabajar con soldar, albañil, electricista, todas esas cosas. Pero nunca, Goriaca, nunca yo ejercé eso. Siempre fue la música. Ahora, Robert, tu primer grupo oficialmente, ya cuando eras más mayorcito, eran Los Juveniles, ¿correcto? Seguro. Cuéntame un poco de esa época. Muy buena época, porque aquí en los carnavales, para decir las cosas, hay dos eventos grandes, que es el Calipso, y un que tenemos nosotros que nosotros decimos tumba, que es algo que viene de África, que nosotros lo agarramos para nosotros y nosotros lo ejercemos a nuestro gusto, como Curazao y Aruba. Entonces, de ahí, yo soy el primero en Aruba por tener 3 coronas uno detrás de otro, porque hay competencia
que mejor tumba trae, entonces te dan como un corona rey de tumba. Pero ganaste el título con los juveniles, los tres. Los primeros tres con los juveniles. Okay. Después me fui rápidamente para así a vivir a Santo Domingo. Después de los juveniles surgió la nueva fuerza. Sí, eso fue después ya cuando ya yo estaba en Santo Domingo. Para no hacer una historia larga, llegué a la República Dominicana por medio de, que Dios lo tenga en la gloria, Johnny Ventura. Él me vio aquí en Aruba cuando él vino a tocar y él me dijo que no pude quedarme aquí porque él dijo que si yo me quedo aquí, como músico, como artista, me pierdo. Cuando Johnny te vio en Aruba, ¿eso fue cuando tú tocabas con los juveniles? Los juveniles en el año 78. ¿Cuántos años tenías en ese entonces? Yo me acuerdo, no, 20 por ahí, algo así. Me imagino que cuando Johnny te vio y te pidió, no decidiste inmediatamente que me voy para Santo Domingo. No, él habló conmigo en el 78. Entonces él me dijo que me iba a llamar en el 79 y él me llamó, ¿verdad? En el 79. Pero ahora cuéntame, ¿cómo te sentiste? Porque me imagino que en ese entonces ya eras fanático de Johnny Ventura. Sí, yo siempre he sido fanático de él cuando ya él estaba tocando el 1920 de esa época. Y cuando él vino aquí, yo estaba chiquito y me acuerdo que él vino en esa época. Llévame a esa emoción cuando Johnny te pide, un jovencito de 20 años, no, tú te tienes que venir conmigo. ¿Cómo te sentiste? No, imagínate, cuando él habló conmigo, él me dijo que me iba a llamar porque él tenía una oportunidad. Era la época cuando Fernando Villalona y Raulín Rosendo se fueron de Los Hijos del Rey. Entonces él me dijo, mira, tengo una oportunidad para ti, a la República Dominicana. Pero le voy a decir una cosa, la verdad, Johnny no quería que yo me fuera a vivir a la República Dominicana. Él quería que yo cantara con el Gran Combo de Puerto Rico. ¿Eso fue en esa época ya, cuando él te vio allá en Aruba, que te pidió? Exacto. Fue esa época porque fue el momento que Andy se fue del Gran Combo para la Dimensión en Venezuela. Y él quería que yo cantara salsa porque decía que yo tenía la voz, o tengo la voz todavía para cantar salsa. Pero surgieron las cosas que yo me fui a vivir como que era a la República Dominicana. Él me llevó a Los Hijos del Rey, ahí yo pegué el tema grandísimo, que eso es tan todavía vigente como yo me dominicanizo cuando suena la tambora. Ese es uno de la piranera puchula, el viento. Robert, ¿cómo fue tu época con Los Hijos del Rey y en qué momento vas a tocar con Johnny en su grupo? Después que Los Hijos del Rey tuvieron una disputa entre ellos mismos, los músicos, entonces yo tomé la decisión, hablé con Johnny, entonces Johnny me dijo que yo iba a hacer, si yo quería venir para acá otra vez, yo le dije que no. Entonces yo le dije, no, yo me quedo con usted. Y con él, viajé el mundo entero, así como Los Hijos del Rey también. Con Johnny tocaste la primera presentación de Johnny también en Viña del Mar. Yo fui a Viña del Mar con Johnny, seguro, y fuimos a Panamá también. Un saludo para la gente de Panamá que se acuerdan del tema, que lo que ella capina, que lo que la rabe. Cuando yo empecé a trabajar en la radio, yo toqué ese tema que te digo. No, ese tema fue grande y en Panamá fue grandísimo porque una anécdota fue que yo hice una operación de hernia esa época, entonces Johnny tuve esa presentación en ¿cómo se llama? En Panamá y él tuvo que irse sin mí y al llegar allá el tema estaba tan pegado que él llamó a la secretaria y le dijo, mira, mónteme a Robert en un avión, sea como sea, él tiene que venir para acá porque el tema está pegado, él tiene que cantar. Y yo me acuerdo que yo viajé República Dominicana a Miami, a Panamá. Y gracias al señor Néstor Zavala que me dio la mano con eso, porque él tuvo que hablar con la gente de la aerolínea. Tuve yo que quedarme completamente atrás en el avión, acostado en tres asientos para hacer el vuelo porque no podía porque yo estaba recién operado. Robert, cuéntame, esas coreografías de maravilla que hacían con Johnny Ventura, ¿quién coordinaba eso? ¿Quién era el coreógrafo? Johnny era siempre el coreógrafo, pero muchas cosas también eran inventos de Roberto del Castillo, que estaba al lado mío, y yo, nosotros inventábamos muchas cosas. Y déjame decir a la gente,
más loco tú estás en la tarima, a más Johnny Ventura le encantaba. Que por eso el grupo de él se llamaba Johnny Ventura y su Combo Show. En uno de esos tumbas que ganaste, Joe Arroyo lo regrabó y lo dedicó a los carnavales de su tierra. Sí, Bolo Bonchi. Que era mi favorito también. Sí, así, mira, para que sepa que usted me dice así. Bolo Bonchi es una composición de Vicente Kelly y yo, y Vito Diver, ¿me entiende? Entonces Joe Arroyo lo grabó y la gente en Colombia creen que ese tema es de ellos. No es verdad, ese tema es mío, ¿me entiende? Es de nosotros. ¿Me entiende? Bolombonchi, y es más, Bolombonchi, eso no se utiliza en Colombia como palabra, eso no existe. Bolombonchi para nosotros es lo que dicen en Colombia, un chichón. Cuando uno se da, entonces se levanta como un algo, eso se llama Bolombonchi para nosotros. Hablando de esto, tú recibiste créditos y de esos créditos te pagan, has inscrito tus canciones, porque Bolombonchi no es la única canción que tú has hecho que se ha vuelto popular. Tú has arreglado también muchas canciones para gente en la República Dominicana. Has hecho mucho trabajo de estudio con, entre otros, Juan Luis Guerra y los grandes de allá. Cuéntame un poco, ¿a ti te pagaron bien y te pagan tus créditos por tu arte? Te pagaban para los arreglos, te pagaban para las grabaciones, porque yo fui uno de los músicos que más grabó en la República Dominicana en las décadas de los 80. Te hablo Ramón Orlando, te hablo de Manuel Tejada, de Miguelo, de Fermín, de Kaki, sigo por ahí, Papo Cadena, Crispín Fernández, muchos músicos famosos ya que grababan, y yo era uno de ellos, ¿sabes? Prácticamente el único extranjero. Entonces, ¿qué pasa? Te pagan por tu trabajo, pero de créditos a esas cosas, esa época nunca se pagaba, era otra cosa. Pero hoy en día van otra vez para atrás y vuelven, entonces lo hacen la forma para que te paguen cosas, porque todo eso está en YouTube, todo eso está en Facebook, todo eso está por todos lados. Entonces ya hay una forma que te vuelven y te pagan, como el tema Bolombonchi mismo, nunca yo conseguí nada, ¿me entiendes? Y está registrado y tengo todos los papeles aquí. Pero Joe Arroyo no te puso tampoco en su carátula como el compositor de la canción. No, él no lo puso. Y mira, yo nos encontramos en Curazao. Ahí fue, nos dieron, tú conoces eso, Goriaca, EXA Award. Nos dieron uno a él, uno a mí. En una época también, Johnny acompañaba mucho a la gran dama de la salsa, Celia Cruz. Johnny acompañaba mucho a Celia, seguro, de verdad. Aquí mismo en Aruba nosotros lo hicimos, mucho en Puerto Rico, mucho en Nueva York, mucho en Miami, en Colombia, allá en Barranquilla, y ahí nosotros tocábamos como 4 o 5 días detrás de otro. Cuando nosotros acompañábamos a Celia, siempre Johnny me decía, coge el bajo. Entonces yo tocaba el bajo para acompañar a Celia, porque yo dominaba bien la salsa. Entonces yo tocaba el bajo, acompañaba mucho a Celia, seguro que sí. ¿Cuál fue la enseñanza más grande que te dejó Johnny Ventura? Johnny Ventura me dejó, vamos a decir, todo. Aprendí muchas cosas de él. Él me habló mucho siempre, porque yo era el único extranjero en su grupo y él me tenía un cariño grandísimo. Él dijo siempre que si él tiene sus hijos, un hijo de él es Robert. Y yo tengo él hablando conmigo como un mes antes de fallecer. Tú también estás ahora preparándote para lanzarte con Galé. Estás preparando algo también con Henry García. Bueno, déjame hablar primero de Henry García, que es mi hermanazo. Siempre era una idea entre nosotros dos para hacer algo juntos. No es ahora, hace mucho. Después yo venir otra vez a Aruba, ahí fue como que se despegó. Pero estuvimos hablando hace 2 meses atrás. Entonces hay algo, vamos a decir, cocinando para nosotros hacer algo de merengue. Estoy grabando también salsa ahora mismo con el señor
Diego Galé. Estamos haciendo unas cosas, ya tú sabes, de primera. Ya hay dos temas grabados, y mira, te voy a decir una cosa, Goriaca, va a estar dura. Cuéntame un poco de tu vida personal. ¿Te enamoras, te casas, tienes hijos? ¿Cómo combinabas todo eso con la música y la farándula? Antes de casarme tengo una hija que tú la conoces que se llama Anushka. Después me encuentro con Vivian, que es mi esposa hasta el día de hoy. Ya, y la única que ha tenido paciencia contigo. Yo conocí a Vivian cuando tenía 17 años, imagínate. Y gracias a Dios tenemos el hijo de nosotros, que es Robertico. Que toca muy bien el timbal. Sí, toca timbal, cencerro. Y Anushka canta. Anushka canta. No, bien de verdad. No ha sido fácil a veces, o no es nada fácil para ningún músico. ¿En qué momento decides que dejas a la República Dominicana y te vas para Aruba? Una vida nueva, otra vez, cambiar, y también el hijo mío para su estudio de escuela. Ahora que te fuiste para el entierro de Johnny Ventura, todo el mundo te acogió. No, eso nunca se perdió. Mira, en República Dominicana me dicen el hijo adoptivo de la República Dominicana. Así me dicen allá. ¿Me entiendes? Me quieren mucho. Mira, y yo quiero mucho a los dominicanos. ¿Quieres mandarle un saludo? Yo le envío un abrazo grande a todos ustedes. Encantado de hablar con Goriaca. Que va a haber muchas cosas, como te dije. Viene algo bien bonito con Diego Galé por ahí. Robert Yandor hoy en día vive en su bella isla de Aruba y también es conserje voluntario en la bella capilla de Altovista. Robert, te deseamos mucha suerte y estamos pendientes de tu nuevo lanzamiento con Diego Galé. Y gracias por compartir, darle like y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima. Chao. Ese Robert Yandor el que toca la clave. Robert Yandor es el que toca la clave.